áreas y varios sectores. El señor Delgado y un servidor luego somos muy payasones y nos gusta presumir las cosas que hacemos. Y tal cual, la primera entrevista, usted lo va a recordar, que dio ella como nueva consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, cuando recién llegó a la Ciudad de México, con Guadalupe Tadei, pues fue acá con sus servilletas. Y hoy nos da mucho gusto que nos haya aceptado la invitación a su espacio, y pues gracias por la oportunidad de conversar, consejera presidenta, esta es su casa. Muchísimas gracias a ustedes por dedicarle un poquito de su tiempo a este tema, el tema electoral que siempre preocupa, pero hay que atenderlo siempre. Correcto. Sobre todo en circunstancias tan extraordinarias, porque es un ejercicio inédito el que tiene a su cargo ahora el INE, en circunstancias extraordinarias también, que es la organización del proceso de elección de los juzgadores en México, y digo en circunstancias extraordinarias porque el presupuesto está presionándose para que se vaya a la baja, y es un ejercicio que nunca había ocurrido en este país. Y vaya, no está nada sencillo afrontar el reto. No ha sido nada sencillo, en principio porque efectivamente cuando hablamos de que es un proceso inédito, un proceso electoral inédito, es que en verdad lo es, en toda su magnitud. Inicia con la promulgación de la reforma constitucional y automáticamente nos ordena a nosotros como instituto iniciar el proceso electoral. Iniciamos el 23 de septiembre, pero junto con este mandato está la construcción de manera paralela de todos los acuerdos, de todos los lineamientos, reglamentos, de una nueva visión de cómo enfrentar el tema electoral, porque efectivamente es la primera vez que lo vamos a hacer. Y más allá de eso, la enorme responsabilidad es que esto ya se incorpora al sistema electoral mexicano. Y ahorita, en este momento, pues tenemos que sentar las bases para que esto sea sólido, que sea confiable, que dé tranquilidad a la ciudadanía, y como la propia reforma lo establece, este es un ejercicio que no existe en el mundo, porque existen otros ejercicios en otros países en donde se elige al Poder Judicial, pero no en su totalidad, ¿no? En Estados Unidos algunos estados, en otros países como Bolivia unos cuantos posiciones, pero en México estaríamos sentando un precedente importantísimo para el mundo. Por eso la enorme responsabilidad para el Instituto Nacional Electoral de hacer un buen ejercicio electoral, de llevarlo a buen puerto, de que se desarrolle de manera correcta en todas sus etapas. Es muy alta la responsabilidad, es muy bueno el reto, pero creo que estamos preparados para cumplirle a México una vez que la Constitución ya habló. Porque no es un proceso que ya vaya en su carril y como algún otro proceso, sino que ha estado contaminado por una disputa de los poderes de una democracia. O sea, hay una fuerza que se opone a esta elección, hay otra fuerza que la está apoyando, y luego hay también juzgadores en medio involucrados que le ordenan al INE no te muevas, y luego después y entonces hay que ir dando pasos casi con mucho tiempo. No es una elección normal, digamos, no transcurre normalmente. No, cuando hablamos hace un momento de inédito es justamente todos esos componentes. No solamente arranca la validación constitucional, la aprobación de la reforma, sino que arrancan otros otros ejercicios jurídicos contra la reforma. Y entonces eso hace que el instituto, en un momento nosotros iniciamos el proceso electoral el 23 de septiembre y el día 30 estábamos recibiendo la primera suspensión, el amparo concedido para suspender el proceso. Eso provoca una deliberación al interior del instituto, el órgano colegiado. Dijimos, hay que ser prudentes justamente por este contexto en el que se estaba dando esta definición entre
si era válida la Constitución, si no era válida la Constitución, si se cumplían con los pasos, si se seguía con todo lo que había marcado ya la Constitución y la propia ley secundaria. Y así es que vimos cómo el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial tenían un rol predominante en estos días. El instituto tiene que sustraerse porque el instituto tiene que mantenerse en la parte estrictamente técnica y no ser parte de ninguna actividad de carácter político, ya sea a favor de una o de otra de las partes. Y eso nos parece que fue una prudencia necesaria. Después viene una resolución del tribunal que se le llama acción declarativa, una resolución declarativa que no convence al interior del instituto porque no fue a decir de algunos colegas de manera contundente la declaración que hace el tribunal y continuamos en esta pausa. Sin embargo, sabemos que los tiempos se consumen, que los días avanzan y que el proceso tiene que salir y que tiene que salir en tiempo y forma. Así es que en el momento en que sucede la pausa, estábamos en la elaboración al mismo tiempo, de manera paralela, del presupuesto para el año 2025. Así que sí tuvimos la oportunidad de aprobarlo, aun cuando fuere de manera precautoria, el presupuesto para el proceso electoral 25 de los juzgadores del país, de esta elección extraordinaria. Esto lleva a la espera de la resolución de la Corte, que termina siendo, pues bueno, afirmando que existe una nueva constitución en el país y que ordena y mandata a diferentes organismos y autoridades pues la celebración de un proceso electoral extraordinario. Y por otro lado llega el momento en que el Tribunal Electoral, la máxima autoridad en materia electoral, emite una nueva declaratoria, ahora sí de manera contundente, a una solicitud del Senado de la República y del propio Instituto Nacional Electoral, emite esta declaratoria. Eso nos hace a nosotros tener mucha claridad y tranquilidad para el personal de que podemos reactivar todas las actividades. Y este lunes se instala ya la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación y asimismo el martes ya sesionamos en Consejo General los primeros acuerdos. ¿Y en qué consisten estos primeros acuerdos? Pues consisten en el programa de trabajo que se habrá de llevar a cabo, consisten en el calendario de actividades, más de 300 actividades que se tienen que implementar sí o sí para que esto ocurra y ocurra bien. Se acordó también el marco geográfico electoral que habrá de acompañar este proceso. Se hacen algunas adecuaciones a los procedimientos, al reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales, porque la ciudadanía también nos va a acompañar en este proceso. Es una representantes de funcionarios de mesas de casilla. Funcionarios de mesa de casilla, exactamente, que son nuestros vecinos y vecinas. Pero como este proceso no considera la participación de partidos políticos, entonces se tienen que hacer ajustes al interior. También antes de iniciar el proceso hicimos un ajuste a nuestro reglamento de sesiones de Consejo General y hoy tenemos dos formas de sesionar. La del Consejo General, que incluye a todos los partidos porque ellos son miembros del Consejo General, y esta otra que también le precede una adecuación al reglamento de sesiones para que no participen, siendo ellos integrantes ellos forman porque parte. se van a tomar decisiones con respecto a los juzgadores, entonces ahí hay que sacar a los partidos. ¿Es correcto eso lo que estoy entendiendo? Quitas a los partidos de esta discusión. Y eso lleva al instituto a tomar ciertas medidas. En esas es donde les comparto que se hicieron adecuaciones a los reglamentos de operación, tanto el Consejo General como de los consejos locales y los consejos distritales, en donde finalmente es donde se implementa la logística y la operatividad para el desarrollo del día de la jornada y todas las acciones previas que se deben de tener. En ese momento nos encontramos, ya sesionó el Consejo General, ya reactivamos las actividades, ya estamos en procesos
muy fuertes, muy intensos, de deliberación interna. A nivel estados, también hay que sacar a los partidos, generar nuevas reglas para la convivencia. ¿Qué nos vamos a encontrar en este proceso electoral? Y haciendo acatando estrictamente lo que marca la Constitución. Por ejemplo, les comparto a ustedes y a los que nos escuchan que en Veracruz y en Durango habrá elecciones locales, municipales, exactamente. Y ahí participan los partidos políticos, porque están en sus procesos de alcaldía, de elección de sus titulares de los municipios. Y también vamos a concurrir con ellos en este proceso electoral federal de juzgadores y juzgadoras. De tal manera que la deliberación central es si nos vamos a colocar en la misma casilla, en la misma ubicación o en otra, justamente porque en las donde participan los partidos, que son las que todos conocemos, del Poder Legislativo y el Ejecutivo, y a nivel local igual su Ejecutivo, su Congreso y sus municipios, pues bueno, ahí no pueden participar, no se pueden encontrar, no podemos contaminar el tema del proceso electoral. De verdad este es un reto muy alto. Enorme, incluso físicamente, ¿dónde los vas a sentar? Los que van a tomar los escrutadores, los funcionarios de casilla, los que van a estar... Los escrutadores y los auxiliares de atención y todo lo demás. Es un reto mayúsculo porque tenemos que salir airoso en los dos. El INE es el rector de todos los procedimientos en materia de elecciones, tanto federales como locales, de tal manera que nosotros ya iniciamos el proceso de Durango y de Veracruz con la instalación de todas sus casillas. De alguna manera puede verse, digamos, siendo muy optimistas, como un experimento de lo que va a ocurrir en 2027, cuando van a concurrir la elección federal intermedia, y luego la otra mitad de los juzgadores que en esta ocasión no participaron. Recordémosle a todos que la propia Constitución estableció que en lo local decidirán en qué porcentaje se van a la elección ahora en el 25. Ahí ya tenemos 3 estados que ya decidieron irse al total, al 100% de renovación de su poder judicial local. También vamos a concurrir con con el local, el federal. Vamos a poner el caso de Durango. Durango se va en elecciones municipales. Tiene por supuesto en la elección federal de juzgadores y la local al 100% de juzgadores. Ese es el primer gran reto que el instituto tiene que deliberar, ver y encontrar la ruta correcta para que esto salga sin contratiempos, con tranquilidad, con confianza para la población, que no se pierda la credibilidad en los procesos electorales y que no se contamine, y que tengamos la claridad, o sea, esta enorme claridad que debe tener el ciudadano para diferenciar entre un proceso electoral y otro. Por supuesto, en temas de difusión es también un reto. Tendremos que ser altamente pedagógicos, didácticos, muy claros, con un constante llamado a la participación, pero empezaríamos desde decir qué vamos a votar, qué es un ministro de la Corte, qué es quien va a estar ocupando los lugares en el Tribunal de Disciplina Judicial, qué son los magistrados de la Sala Superior, qué hacen los de las salas regionales, qué son los juzgados de circuito, qué son los juzgados unitarios, cuáles son todas sus especialidades. Ha sido toda una experiencia y aprendizaje muy pronto que tenemos que tener. Emocionante. O sea, digo, entiendo el tamaño del reto, pero es la primera vez en la historia de México, por lo menos del México independiente en 200 años, más de 200 años, que vamos a participar realmente de una elección integral de nuestras autoridades. Los 3 poderes de la Unión van a ser elegidos por un ciudadano informado. Y el reto, por eso decía hace unos momentos, mayúsculo es que si esta elección ya forma parte de nuestro sistema electoral mexicano, pues tendremos que dar
todo lo que esté en nuestra cancha para que esto sea exitoso y sea comprensible para toda la ciudadanía y para nosotros mismos, que es la primera vez que implementamos esto. El reto es muy grande. Sin embargo, creo que y confío que los trabajos que hagamos en difusión, que hagamos en durante el periodo de campañas de los que hoy son aspirantes y que se están registrando en el Senado, sea suficientemente contundente para defender este derecho que la Constitución otorga electoral para la justicia pronta y expedita y cercana a la población, que esa es una parte del espíritu de esta reforma constitucional. Creo que es un reto muy interesante y que se le atraviesan algunos detalles como este de 59 días de pausa. Y entonces de pronto estamos ante una circunstancia en donde tendremos que ajustar tiempos, definir nuevas metodologías, nuevas formas de sacar adelante todo el trabajo. Ayer, entre las cosas que les comentaba que autorizamos, pues fue justamente el calendario de actividades. En ese calendario de actividades marcamos como fecha, entre todo lo que se establece por nuestras áreas técnicas, a las que, por cierto, debo hacer un enorme reconocimiento, porque no solamente es el servicio profesional electoral, es una extensa rama administrativa la que se pone la camiseta, como se dice, tiene un alto sentido de responsabilidad y de cumplimiento para que todo esto salga y salga bien. Habremos entonces, en este calendario que autorizamos el día de ayer, ya se establecen las fechas para llegar al 1 de junio. Sí, salimos al 1. Sin embargo, entre los acuerdos previos que toma el colegiado, también está, como ustedes lo saben, esta solicitud de extensión de plazo que se le hace al Congreso de la Unión. ¿Y por qué al Congreso de la Unión? Pues es el que podrá autorizar. Así es. Lo que hasta este momento se ha dado es una primera plática con el presidente del Senado de la República para escucharnos. Creo que hay una voluntad de escucharnos. Hoy también estuvimos en una plática con la secretaria de Gobernación, los que pudimos estar presentes porque fue un llamado el día de hoy, acudimos, pero hay comisiones caminando, hay trabajos previos que no se pudieron deshacer nuestros colegas de ellos, no pueden romperse esos compromisos. 4, estuvimos con la secretaria de Gobernación y con una apertura total. Incluyendo los integrantes de la comisión temporal. No, de la comisión estuvo una integrante, estuvo la consejera Carla Humphrey, el consejero Arturo Castillo y su servidora. Y de la comisión, como integrante, la consejera Norma Irene La Cruz. Fuimos los que tuvimos oportunidad de estar por las actividades del resto de los colegas. La secretaria tuvo una apertura muy interesante, muy importante, porque empezamos a hablar con ella de todo aquello que no se puede decir tan fácilmente en una reunión de 15 minutos, pero nos dio un buen tiempo, un margen de explicación de por qué el presupuesto era este presupuesto que estábamos planteando, qué significaba este presupuesto. Y en detalles tan mínimos que le sorprendían y nos da gusto que nos escuche, porque desde el tamaño de la boleta que vamos a utilizar, el número de boletas que vamos a utilizar en este proceso electoral impacta en muchas cosas que normalmente no vemos los ciudadanos, pero que ahí están en la organización del proceso electoral, como los espacios en donde almacenamos nuestra documentación, qué tanto número de documentos oficiales electorales vamos a tener, cuántos maletines que le entregamos al presidente días antes, al presidente de casilla, si estos cambian de tamaño, qué significa. El INE está preparado hace ya muchos años para celebrar elecciones con niveles de excelencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Esta es una nueva forma que tendremos que encontrar para trabajar, y en esto todos los estados deben de estar involucrados, incluidos los organismos públicos locales, porque ellos también serán parte de esto, los conocidos OPLES. A ver, antes de que continuemos con la parte
del reto técnico que implica la elección de juzgadores. ¿Usted tiene cuánto que llegó a la presidencia del INE? 1 año, 8 meses. De haber sabido que se iba a enfrentar a todo esto, incluyendo algo que todavía no hemos abordado y nos gustaría platicar con usted, que es la dinámica del órgano colegiado, ¿le hubiera entrado de haber visto todo lo que implica esta... Todo lo que hemos vivido en Sí. este año, 8 meses, Sí. por supuesto que sí. Sí, Por usted supuesto tiene que una sí. enorme experiencia ya en materia electoral, no es ninguna improvisada. No, a ver, haber visto nacer el instituto, ser parte de la primera Efectivamente, elección ¿no? que realiza el IFE, ver cómo se va corrigiendo con el tiempo todo lo que va dejando un proceso electoral, todas las oportunidades de mejora, cómo una reforma electoral va corrigiendo algunas posibles desviaciones que encontramos en el análisis posterior de los procesos, ver cómo las otras reformas van incrementando actividades en el INE porque hay acuerdos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que así determinan el camino a seguir, cómo se va consolidando este sistema electoral mexicano y hoy no puedo decir que no hubiera aceptado, claro que sí. Soy parte de esa historia. Aun cuando a usted no le han aprobado un equipo, bueno, nada menos que ayer se despide la cuarta secretaria encargada de la Secretaría Ejecutiva. Sí. Eh, Es la ¿Cuántos? tercera. Es la tercera. 3. No se queda ninguna, nadie, no se la aprueban, no le aprueban nada. Acaba de proponer usted a una nueva servidora pública para que ocupe la Secretaría Ejecutiva. ¿Va a volverse a enfrentar a sus malquerientes al interior? Sí, yo creo que eso es parte integral de la colegialidad del Consejo General y de cualquier órgano de tipo colegiado. Hay momentos en donde podemos acordar con mucha tranquilidad y mucha facilidad y hay momentos y temas específicos en donde no es fácil encontrar acuerdos porque cada uno mantenemos una postura de lo que estamos viviendo en ese momento o el tema que nos toca enfrentar, todas muy respetables. En el tema de las designaciones, pues bastan 8 votos. Sí. Álvaro, para que se dé la designación Pero no han por bastado. parte del Consejo, pero también basta que no existan para que no se dé la designación del Consejo. Y esa es la dinámica de un órgano colegiado. ¿Qué le queda a quien tiene la potestad de presentar propuestas? Seguir intentándolo hasta que lo logremos. El Instituto, afortunadamente, tiene en su propio reglamento interior la posibilidad de que esto no quede al descubierto. Si no pasa una propuesta de secretaria ejecutiva, por eso existen las encargadurías, para que no se quede desprovisto de esta figura y que pueda operar tranquilamente. Así operamos el proceso electoral más complejo que hasta este momento había tenido nuestro país, porque nos fuimos con todos los estados en elección, una concurrencia total. Eso no es un trabajo que hicimos de manera sencilla, pero bueno, las encargadurías y las designaciones y titularidades dieron el máximo, porque encargado no significa tener menos responsabilidades, significa que las tiene exactamente igual, solamente falta este otro paso, ¿sí? Y yo espero que todos mis colegas hagamos una valoración, todas son respetables, una valoración de los perfiles que se vayan presentando y le demos tranquilidad y certeza a la Secretaría Ejecutiva, pero hay que esperar. Estamos en proceso de entrevistas y yo creo que hay que esperar el lunes, martes. La Secretaría Ejecutiva actual presenta su retiro del instituto por temas Por razones personales. muy personales, muy válidos y respetables, por supuesto, y esto sucederá el día último de noviembre, de tal manera que como colegiado tenemos toda la semana que entra para buscar tener un acuerdo, y si esta propuesta no pasa, pues pondremos otra en la mesa, y de todos modos, si no pasara, siempre está esta opción de las encargadurías que nos permite seguir trabajando. Tiene usted muchas preguntas de la gente, le están mandando varias y algunas de ellas son muy puntuales, muy interesantes. Yo le voy a sumar 2 de la gente y le voy a dar una mía. Gracias.
La primera, me gustaría mucho que me diera su impresión y muy, por supuesto, personal, su visión personal sobre el momento que se vive en el país, porque al final usted dirige el órgano electoral de México, dirigió, siendo mujer, la mayor elección de la historia. Hay una presidenta mujer, incluso hay una presidenta en la Corte, digo, puede gustarte, no gustarte, pero es mujer y ahí está en la Corte. Usted se encuentra hoy con una secretaria de Gobernación mujer. O sea, sí es en realidad un país en tránsito hacia otro estadio. ¿Cómo lo ve usted? Exactamente, yo creo que no hay que dejar de reconocer que las mujeres están llegando, estamos llegando, y que tenemos que dar el máximo de nuestro esfuerzo y cumplir con esta responsabilidad del servicio público, que es muy interesante, esta reconstrucción que debe de haber de lo que es ser un servidor público. Creo que también eso está impactando. Tener una presidenta en la República, en la presidencia, una mujer presidenta, una mujer en la Suprema Corte, una mujer en la Sala Superior, una mujer en la Secretaría de Gobernación, mujeres dirigiendo partidos políticos nacionales en el Verde, en Morena, y con intentos de mujeres de llegar a las dirigencias de los partidos políticos, teniendo el 50% de mujeres en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, teniendo ya cada vez más mujeres en gobiernos estatales. Creo que sí tendremos que reflexionar y entender que nos encontramos en un momento distinto. Antes había muchísimas áreas de la vida pública en nuestro país en donde las mujeres no tenían cabida, incluso en la iniciativa privada. Y pongo el ejemplo, ahorita que estamos en este espacio de comunicación, en la misma comunicación, claro, las mujeres no tenían mucha presencia, salvo para dar noticias del tiempo. Responsabilidades de dirección, inclusive no solamente a cuadro. Exactamente, detrás de pantalla no encontrábamos mujeres, pero tampoco en la iniciativa privada, en el manejo de las tecnologías. Estoy hablando de Twitter, Facebook, todos estos redes de comunicación. Hoy vemos muchas mujeres que están manejando esta parte. ¿Cómo no reconocer, Alejandro, que el mundo sí está cambiando? Le doy dos preguntas con el permiso el aval de Álvaro. José Adrián Parada le dice: ¿habrá votación en el extranjero para el Poder Judicial? Uno. Y le doy otro que es casi el común. ¿Por qué no ya irse a lo digital con estas elecciones? ¿Para qué ya usar papel para resolver? Digo, tanta elección que están en desarrollo. Sí, al interior del instituto esta discusión es permanente. Si damos el paso a lo digital. Solamente les digo a los que nos preguntan que países que han dado el paso a lo digital regresan al papel. A ver, por el tema, varios países del mundo, por el tema de la confianza, la credibilidad. ¿Qué quiero decir con esto, Alejandro y Álvaro? El mexicano y la mexicana estamos muy hechos a llegar a una casilla, a tomar una boleta, a marcar con nuestra mano, con nuestro plumón, doblar, depositar, y entonces sabemos que participamos y ahí lo dejamos, ¿no? Aquellos tiempos en donde las urnas eran robadas, que fueron las primeras razones por las cuales esta autoridad electoral emerge para salvar todo esto del padrón, la lista nominal, el robo de urnas, el acarreo de votos, todo esto, exactamente. Eso lo vamos haciendo nuestro todos los mexicanos. Hoy, si nosotros le ponemos a todos los mexicanos y mexicanas el tema digital, quizá estemos ante la no construcción correcta de este camino, y la imposición solamente por parte de la autoridad electoral. Yo creo que esta necesidad hay que darla. Voy a poner otro ejemplo. Todavía encontramos gente en los cajeros de los bancos que cuando reciben el dinero lo cuentan. No creo en lo digital, no creo en lo electrónico. Esa es la lectura.
Pero más allá de eso, tenemos un ejemplo de la banca, por ejemplo, que por años transitó de los pasitos iniciales que tienes que hacer, que llenar una ficha, que te cuentan, que la persona te da un recibo, todo esto en la caja. Todo eso fue transitando paulatinamente. Años les llevó llegar al momento de hoy en donde Reconocimiento facial. todos los mexicanos, la gran mayoría de mexicanos y mexicanas, su tarjeta con su recurso, con su patrimonio, está, su patrimonio en términos monetarios está en una tarjeta. Y en eso sí confiamos. Y confiamos en hacer compras por medio de estas transacciones. Pero cuando lo llevas al terreno de que a través de lo digital eliges el poder público de tu país, eliges a tus gobernantes, empieza a cambiar y hay resquemores. Creo que hay que irlos quitando poco a poco y sí es una necesidad imperiosa de encontrar un camino que nos garantice a todos la confianza, la tranquilidad, y hablo desde los partidos, que son los actores fundamentales, hablo desde la sociedad, hablo de la parte de la comunicación pública, de la parte de los comentarios en las mesas de familia, entre los amigos, todo lo que se ocurre para decir fraude o para decir sí creo en el resultado, ¿no? Es muy interesante. Yo he explicado así, fíjese. Habría pensado, bueno, hay una dificultad técnica, los manejos de los drones, luego digitalizar todo, la nube, pero... Sin embargo, tenemos un avance. Por ejemplo, en voto de los mexicanos residentes en el extranjero, con las 3 modalidades de votación que tenemos. Una es la postal, otra es la por internet, que esa es la que tendería a intentar iniciarse aquí en nuestro país, en territorio nacional, por la de internet, no y la otra presencia física. y la otra que es la presencia física, pero que no deja de ser por internet, Alejandro, porque llegan y es prácticamente haber estado inscritos. ¿Qué diferencia hace? Ellos tienen que vivir un proceso distinto al que reside en el país, y eso ha sido muy criticado por los propios migrantes. Pero nosotros no tenemos jurisdicción en territorio extranjero. Entonces no podemos hacer operativos de verificación, andar por las calles checando domicilios, todo eso, y todo se ha tenido que hacer forzosamente de manera virtual. Eso ha permitido abrir esta opción de voto por internet. Sin embargo, el voto postal tiene todavía un peso fuerte. En estas últimas elecciones fue el 26%. Pensando nosotros que esto habilita y da mucha más viabilidad al voto desde el extranjero, pues no, el 26% todavía fue postal. Lo recibo, lo hago, lo envío, ¿no? Hay que entender, por supuesto, la larga noche de la desconfianza que ha implicado muchos candados por años. Cada vez menos, pero aún hay desconfianza. Y ya de un sector muy específico. Vaya, hasta todavía la discusión de cómo es que el INE, que ya cayó en manos de la 4T, porque la mayoría calificada en la Cámara de Diputados no la ganaron, ni en el Senado, se la regaló el INE y también después los corruptos del Tribunal Electoral lo ratificaron. Es decir, sigue habiendo un nivel de desconfianza que sí, ciertamente cada vez menor, pero dar el paso a lo digital sí sería una situación... Requiere toda una serie de etapas. ¿Y por qué digo esto, Álvaro? Porque hoy también la población ya puede identificar, y ya podemos identificar todos los mexicanos y mexicanas, cuando se trata de un discurso político y cuando se trata de una realidad. Antes los vecinos observaban que las urnas eran transportadas de manera incorrecta. Hoy los vecinos observan que hay toda una cadena de custodia en el traslado de sus votos al lugar en donde se va a realizar el cómputo. Que quien organiza son los vecinos y los que cuentan los votos emitidos. Los vecinos, exactamente. Entonces sí hay una diferencia entre por qué va disminuyendo ese nivel de desconfianza. Ya se puede
siempre en los procesos electorales, entre las campañas, invariablemente está incluido el tema de señalar a la autoridad o señalar al contrario, quien sea, como haber hecho o haber realizado un fraude. Eso también ya se va identificando. Y entonces eso le genera un poco de confianza o un mucho de confianza a la población, de saber que yo no vi que se llevaron nada, en qué momento se lo llevaron, yo estaba ahí, había vigilancia, ahí estaban los partidos, ahí estaban los representantes de los candidatos, cosas que antes no sucedían y que hoy ya tenemos muy hechas en nuestro país, y eso genera confianza. Dar el paso sí sería algo muy bueno para tiempos, para rapidez, para todo, pero hay que construirlo con mucha calma. Agradezco la pregunta y le reconozco, porque sí es un tema que nos debe de ocupar. Laura Colotla está muy molesta con Álvaro y conmigo, dice, ¿qué les pasa, periodistas? Muy a modo esta entrevista, ¿por qué no le preguntan el dinero? Y luego empieza Laura Colotla con varios mensajes, dice, no tienen vergüenza, 13,000 millones quieren, se pasan. Y luego tiene otra que dice, ¿por qué le flojearon 59 días? ¿Qué está pasando a trabajar? ¿Cómo le responde? Yo le respondo a Laura primero que gracias. Yo creo que cuando expresan estos mensajes, pues uno tiene que entender que efectivamente esas expresiones son válidas. ¿Por qué 59 días de pausa? Justamente porque tenemos que respetar toda esta competencia que tienen los juzgadores de nuestro país, y quisieron llegar al instituto ya ahorita más de 600 suspensiones al proceso electoral. Ese no es un tema menor. No. Nosotros tenemos que dedicar una parte de nuestro tiempo y de nuestra área jurídica a seguir combatiendo estos hechos. Primera que hicimos, nada más para que Laura lo tenga claro y ojalá le pueda dar tranquilidad, fue solicitar el sobreseimiento de todos estos juicios una vez que el tribunal declara que esto no es procedente en materia electoral. A Laura también le comparto, y a todos los que nos escuchan, que en nuestro país jamás se ha suspendido un proceso electoral. Nunca, es nunca. Cuando la pandemia, incluso, solamente se solicitó o tomó un acuerdo del instituto de trasladar el inicio 2 meses después por cuestiones sanitarias, sí, por una declaratoria de pandemia a nivel mundial, es decir, no era cosa menor cuidar la salud del votante y que pudiera salir a ejercer su derecho al voto. Eso es lo único que ha sucedido, nunca. Todos los abogados en materia electoral y no electoral que conocen de la ley de amparo saben que el amparo en materia electoral no procede. El propio instituto lo tiene claro. Sin embargo, hemos sido muy respetuosos de eso, bueno, y con esta ya nos multaron y está combatiéndose. Hay un recurso de queja que se tiene que interponer para que esto no ocurra. Y entonces eso generó una sensación de inestabilidad en las actividades, en toda la estructura del instituto. Pues ¿por qué no? Sentíamos todos multados, sancionados, ya yéndose a otras partes de que no necesariamente en nuestra casa, ¿no? Es por eso. El presupuesto, ¿por qué pedimos tanto? El presupuesto del instituto nunca se hace por capricho, ni porque a mí se me ocurrió, ni porque no hay ocurrencias, pues, en el presupuesto. El presupuesto está respaldado por cada una de las atribuciones que tiene el instituto para llevar a cabo un proceso electoral. El instituto tiene que emitir boletas con esta característica. Pues se hace el proyecto de boleta, todo lo que tiene que contener la boleta, se hace un presupuesto que se solicita a quienes hacen estos trabajos y se hace el cálculo inicial del proyecto de presupuesto. Se establece, por ejemplo, para este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial, los 13,200 millones que pide el instituto, tiene que ver con la instalación de 172,000 casillas, la contratación de más de 52,000 colaboradores en todo el territorio nacional. ¿Por qué pedimos eso? Pues porque a todas estas personas se les tiene que pagar
se les tiene que, es más caro tienen que un la saldo. elección más grande de la historia. Sí, porque justamente en la elección que acabamos de pasar teníamos solamente 3 boletas para elegir. Sí, y en un 300 millones de boletas, 317 millones. Hoy tenemos 6 cargos por los que vamos, 6 boletas, 6 urnas, 6 mamparas al menos. Entonces el avituallamiento de la casilla en donde vamos a ir, pues por supuesto que tiene un costo. Alguna vez me preguntaba una diputada, ¿por qué cuesta tanto la elección? Yo le digo, cuando usted llega a una casilla, alguien le dice, pásele adelante, sí, aquí está, usted le toca aquí. Eso tiene un costo. Usted ve una hojita en donde usted se identifica, eso tiene un costo, se llama lista nominal. A usted le dan un lápiz para que pueda, eso tiene un costo. Se reproduce por todo el operativo. Es tan enorme el operativo que se hace en un proceso electoral que a veces no alcanzamos a dimensionar, pero para tranquilidad de quienes nos preguntan, está sustentado cada peso en una actividad que tiene que realizar el instituto. ¿En qué momento nos encontramos ante esta posibilidad de recorte presupuestal? Están analizándose en las áreas varios escenarios, entre ellos está el de no colocar las 172,000 casillas, sino colocar centros de votación, que, Alejandro, ese es el primer paso para transitar a lo digital. O sea, cuando empiezas a concentrar, ¿qué espíritu ha estado siempre detrás de nuestros procesos electorales? El que la casilla está cercana a tu domicilio, tu módulo está cercano a tu domicilio. Todo es el ciudadano como punto más importante en el proceso. Hoy tendríamos que ir diciendo otros temas, como los ciudadanos podemos ir un poquito más allá y emitir nuestro voto en un centro de votación, por ejemplo. Sí, es una de las opciones que, bueno, lo que se decidió cuando la consulta convocada por el presidente López Obrador de revocación de mandato, se redujeron los números de casillas a donde fueron a emitir su voluntad los ciudadanos. Esa es una opción ante una reducción. Otra cosa es, cuesta mucho los partidos políticos. Y hay un reproche siempre al órgano electoral, al INE. ¿Por qué el INE le da tanto dinero a los partidos políticos? Yo sé por qué, porque está en la Constitución, pero es muy importante que usted como presidenta, como consejera presidenta del INE, también le diga a los ciudadanos por qué se presupuesta tanto dinero público para los partidos, aunque no haya procesos electorales. Sí, el tema de las prerrogativas, como se le llama, al recurso que se le entrega a los partidos políticos año tras año, tiene que ver con 3 aspectos fundamentales. Su vida ordinaria, su atención a las mujeres en un porcentaje específico, y cuando hay tema de campañas, de procesos electorales, pues lo correspondiente a las campañas electorales. Eso está en la ley. El instituto no le otorga, el instituto solo aplica la fórmula a partir de la cual se asigna este recurso a los partidos políticos. No es un recurso que llegue al instituto para consumo del instituto, llega y se entrega. ¿Y por qué es ese tránsito con el instituto? Porque también tenemos la facultad de la fiscalización, y entonces estamos siempre fiscalizando los recursos de los partidos políticos, el buen uso de los partidos. ¿En qué se basa la fórmula? En el número de votos que obtiene un partido en el último proceso electoral federal en materia de diputaciones. A partir de ahí se detona la fórmula y se aplica el porcentaje de la UMA correspondiente y obtenemos una cantidad de prerrogativa por partido. Entonces no es algo que el INE quiera entregar, es lo que está en la Constitución y en la ley secundaria. Si esto cambia, pues entonces el monto de las prerrogativas cambiará de manera automática. Casi nos vamos, pero hay un montón. Fíjese, le voy a leer nada más los nombres de quienes preguntan de Jalisco. Alberto Santander dice, ¿qué pasó en Jalisco? MFB dice, ¿qué pasó en Jalisco? Efraín Terán, Jalisco, ¿qué fue? ¿Cómo lo explican?
Pregúntenle lo de Jalisco, Fernando Escobar, Mefistófeles, menos en Jalisco. Y Jalisco, Eloy, tal. Hay una sensación de como que Jalisco ha sido una anomalía dentro de la democracia mexicana. ¿Usted cómo lo ve? El caso Jalisco, el tema que ocupó al Estado y a los partidos políticos es el tema local. El instituto realizó su elección a nivel federal, hizo los trabajos correspondientes y salimos bien. Todo lo que el instituto a nivel federal realizó fue correcto, validado. Y luego entonces... La mayoría sabe, y luego entonces, en Jalisco, pues bueno, estuvo esta discusión por muchos días hasta que finalmente decide el tribunal que es válida la elección. Una de las cosas más criticables en Jalisco fue la pérdida de confianza en esta cadena de custodia que hablábamos hace un rato, que eso a nosotros nos genera mucha tranquilidad porque vemos cómo transcurre, cómo se lleva todo nuestro voto al lugar en donde va a ser el cómputo. Esa parte que ya no se veía, además, o sea, aun cuando tuvieran sentido las actividades de los compañeros que estaban del instituto local haciendo ese traslado, si no son explicadas con claridad, entonces se presta a todo este mundo de interpretaciones y definiciones y visiones y otra vez incredulidad, otra vez desconfianza, y sí se convirtió Jalisco en un ícono de la desconfianza hoy, cuando ya no lo teníamos, porque hemos invalidado en el INE elecciones a partir de la pérdida de confianza en la cadena de custodia, ¿no? ¿Qué y bueno, si hay usted a ese OPLE en particular? A todos los OPLES y al OPLE de Jalisco en particular, yo creo que el tema de la comunicación, el tema de la difusión, el tema de la certeza con lo que vas tomando cada una de las decisiones es importantísimo. Los partidos no son un adorno en el Consejo General, son parte del Consejo General. Hay que escucharlos, hay que entenderlos, hay que atenderlos. Y cada una de las dudas que presente un ciudadano, dos ciudadanos, una organización, un partido, una candidatura en su momento, tienen que ser atendidas. Cuando eso no sucede, se despiertan todas estas viejas sensaciones de mal hecho el trabajo, ¿no? El caso de Jalisco me sirve para preguntarle a usted de un aspecto importante, porque la consejera presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, pues fue muy allegada al ex secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, y también muy allegada a Lorenzo Córdoba. ¿Sigue instalado en el INE el lorencismo? Me ganaste la pregunta, esa la quería yo. ¿El lorencismo o el José Walder, no sé cómo lo podría decir? ¿Sigue ahí la impronta de Waldenberg y de Lorenzo Córdoba? Yo creo que es difícil que se quiten algunas prácticas de amiguismos, de sensación de yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco a este otro grupo. Eso no sucedió en los inicios del instituto. El instituto pudo establecer una dinámica de trabajo entre todos los empleados en toda la estructura muy fuerte de no me relaciono con los partidos, soy respetuosa de los partidos, pero sí salgo a votar. Ese día tengo mi decisión tomada, eso no debe de influir en nada. Luego se viene otra etapa en el instituto, bueno, la primera, la que no era autónomo, después la autonomía con José Waldenberg, y se van creando historias de vida en el instituto, como en cualquier otra institución de la administración pública. Y hoy por hoy sí se habla de gente relacionada con la anterior administración, pero también gente relacionada con los actuales consejeros, todos los 11, pero también gente relacionada con la academia, pero también gente relacionada con Morena, pero también gente relacionada con el PRI, gente relacionada con el PAN. A mí me preguntan, ¿le molesta a usted que le digan que es de Morena? No, a ver, es
es consustancial al órgano electoral que te etiqueten, así como etiquetaron a la administración anterior de prianista. Ahora le toca a esta ser etiquetada morenista y mañana quién sabe que le toque a la autoridad electoral. Ese no es el punto. El punto es que la autoridad electoral demuestre que efectivamente está colocada en la parte técnica, en la técnica electoral que le corresponde por ley atender y hacer. Ese es el punto. Pero de que existen estas como señalamientos, siguen existiendo, y yo creo que en la administración pública seguirán existiendo. Sí, porque, por ejemplo, la consejera Zavala, ella misma se asume, le llamó maestro a Lorenzo Córdoba lloró, en su despedida. Sí, lloró, ¿no? Lloró. O sea, eso... ella inclusive lidera a un sector de los consejeros y consejeras. Hay cariños con los que nunca ninguna institución puede competir. Hay cariños naturales que se dan en la administración pública y en la iniciativa privada por igual. Yo creo que ese es un tema que hay que tener muy claro, que contra eso no se puede ir absolutamente nadie, pero sí saber que existen y entonces intentar llevar a este instituto. Desde que llego al instituto establezco que la parte central que nos debe de ocupar es escuchar a las entidades, por un lado, porque de las entidades surgen ideas fabulosas. La propia credencial para votar con fotografía surge en Baja California, ¿no? Y de ahí es trasladada esta experiencia hacia acá. Y hay muchas actividades en los estados que enriquecen la toma de decisiones de acá del centro. Y también dije que teníamos que luchar por elevar los niveles de participación ciudadana. Creo que esa es una meta que nunca debemos abandonar. Hemos platicado, por ejemplo, en este momento de la necesidad imperiosa de que el Estado mexicano establezca una política nacional, una política pública de Estado que nos permita incidir en la educación cívica y la participación ciudadana desde la primaria hasta la preparatoria, que es cuando nacen los votantes a los 18 años, ¿no? Es decir, no podemos abandonar ese objetivo, pero tampoco el colocar al instituto en el lugar que debe de tener. En esta parte técnica no es parte de la contienda. El instituto nunca debe, ni debió, ni debe, ni deberá ser parte de la contienda. Ser altamente efectivo en la toma de acuerdos, en la resolución de los conflictos, todo esto es lo único, y buscar la excelencia en la técnica electoral, entre ellas lo virtual, entre ellas cómo disminuir el gasto, aunque yo siempre he sostenido, Álvaro, Alejandro, que la democracia no es un costo para un país, es el valor que tiene un país. Entonces, que el porcentaje de gasto del instituto represente el 0.02% del presupuesto de un país, ese país debe de sentirse tranquilo porque cuenta con un instituto, y esa es la garantía que hoy damos. El esfuerzo estará puesto en que esto salga absolutamente bien, con todos los aprendizajes que tendremos que tener medios de comunicación, sociedad civil, la administración pública en lo general y nosotros en lo particular, y con toda la responsabilidad. Pero entendamos que esto es un valor, no es un costo. Sin embargo, sí entendemos el tema de el correcto uso de los recursos públicos, ¿no? Y cómo tendrías que hacer este ejercicio de manera muy centrada, muy correcta, para que no se distorsione. Ya no puedo hacer preguntas, pero tengo una última, nada más. Tú siempre. Una última. Adelante. Se dijo en el último tramo de Lorenzo Córdoba que Lorenzo Córdoba se había vuelto un hombre muy protagónico y que el árbitro tenía que ser un individuo sobrio. ¿Usted coincide con que fue protagónico? ¿Coincide con que se tiene que ser sobrio? Yo creo que debe de ser, el servicio público tiene que tener una visión acorde a los tiempos que vive nuestro país. Yo creo que la filosofía del servidor público tiene que migrar a esta de soy servidor público, no soy actriz electoral, no soy actor electoral, no soy parte de una película electoral, soy un servidor público dedicado a esta actividad. Entiendo que en el servicio público tenemos todo tipo de exfuncionarios y funcionarios.
funcionarios que en el momento de su gestión entienden que ese es un tema pasajero, fundamentalmente en organismos autónomos y de elección popular. Hay un principio y un fin clarito establecido. Hay quienes podemos soportar estos periodos con toda la filosofía correcta del servicio público, y hay quienes continuarán hablando de la materia sin respeto que se merece el haber pasado por estas instituciones, además importantísimas para nuestro país. No puede haber un servidor público que se convierta en un ente protagónico si estamos hablando específicamente del tema electoral, cuando eres justamente el árbitro electoral. Muchísimas gracias. Consejera Presidenta, muchísimas gracias por esta conversación amplia para el auditorio, y pues seguiremos seguramente en comunicación porque esto apenas empieza literalmente. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Y en general tienen, sin embargo, para difundir lo que se necesite, de verdad. Aquí somos aliados de los ejercicios democráticos. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado en esta mesa. Gracias. Muchas gracias. Y pues a usted muchísimas gracias por acompañarnos Buen hoy. fin de semana. Disfrute el fin de semana.